Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a FILSA Virtual 2020. A continuación, les invitamos a participar de la actividad, la presentación del libro Narrativas de viaje en torno a la circunnavegación al orbe. Organiza OFKI Editores. Ahora vengo yo, ¿no es cierto? Bueno, Marcela, gracias. Quiero dar las gracias a la Cámara, a la FILSA Virtual en esta versión por la invitación que nos extendió desde el sur. Estamos acá desde Hualmapu, Mari Compuché, Mari Lamiem, en este trabún que esperamos que pueda ser de su interés, y también esperamos la participación de la audiencia en este escenario virtual, que para nosotros también es nuevo como todo. Quiero dar la bienvenida, el agradecimiento y el honor de mis acompañantes en esta oportunidad que nos convoca el lanzamiento de nuestra colección Narrativas de viaje de la primera circunnavegación al orbe, al profesor Jorge Cañizares de Guerra, que yo creo que es un profesor destacadísimo en el mundo de la historia a nivel latinoamericano. Yo creo que en los 40 minutos podríamos seguir enumerando sus publicaciones, sus artículos, sus papers, sus conferencias. Vamos a compartir un link para la audiencia de su biografía, y así para que también puedan conocerlo en su plenitud. Estoy muy agradecida de que él nos esté acompañando, y también debo decir que también lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en una actividad muy, muy importante que se hace en Quito, que organiza Flaxo, donde se hace una escuela de verano, y el año antes pasado tuvimos la oportunidad de discutir sobre la presencia de Humboldt. Y este año se supone que se iba a hacer lo mismo con Darwin, desde una visión crítica, por supuesto, pero bueno, la pandemia no nos dejó ir, pero esperamos que el próximo año ya lo podamos concretar. Así que le doy la bienvenida y muchas gracias, profesor Cañizares, por estar con nosotros. Así también le doy la bienvenida a nuestro amigo ya de la casa, de la casa OFKI, a Cristian, que nos acompaña de Punta Arenas, también una zona que está en cuarentena total, en una situación extraordinaria, donde estamos un poco, bueno, la gente de los libros estamos un poco acostumbrados a esta cosa del claustro, así que, pero sí el claustro no normado en el fondo, un claustro que tiene que ver con la propia actividad intelectual, que se lleva en cuatro paredes, en silencio y bien alejada de la gente un poco. Pero ahora estamos normados con el tema de la pandemia, y esperamos que esto pase, o que nos acostumbremos a un nuevo escenario, que todavía no está claro tampoco. Así que yo le doy también la bienvenida a Cristian, escritor, poeta, reconocido. Tuvimos el honor de publicar uno de sus libros más importantes, El cementerio más hermoso de Chile. Así que está con nosotros ahora, también le doy la bienvenida. Quiero, en honor al tiempo, dar un poco la palabra de inicio a esta presentación, que estará a cargo del profesor Jorge Cañizares, que haga la apertura a Cristian Formoso y que nos sitúe en esta llamada conmemoración de los 500 años, y que en el fondo es una oportunidad para discutir y reflexionar acerca de esta fractura, más bien, de esta fractura que hay con respecto a esta parte de la historia, y que posiciona a Chile, y en particular su estrecho austral, con su nombre Atelili, que es su nombre, digamos, propio de los pueblos canoeros indígenas de Patagonia, nominado posteriormente Estrecho de Todos los Santos, y finalmente quedando en el registro de la historiografía y la cartografía nacional e internacional como el Estrecho Magallanes. Pero quiero
nuevamente decir su nombre en voz alta a Telili y darle la bienvenida a Cristian que nos introduzca en este contexto de los 500 años, de o encubrimiento. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, Oriet. Quiero partir señalando mi tremenda alegría, ¿no? y el honor que siento de compartir esta presentación con ustedes, con el profesor Cañizares Esguerra, un autor fundamental de nuestra historiografía, ¿no? Y todos los que estamos metidos en la lectura de la literatura, también mirando desde otras fuentes, hemos recurrido a su lectura, ¿no? Ese texto tan potente que tiene como escribir la historia del Nuevo Mundo, que lo conocemos en la versión del Fondo de Cultura Económica del año 2007. Así es que para mí es un honor compartir la pantalla, al menos, con el profesor Cañizares de Guerra y contigo, Oriet, también. Muy contento, además, porque soy fan de Ofki, ¿no? Me encantan las ediciones que ustedes hacen, son bellísimas, se nota ahí el cariño y el amor por los libros y por el conocimiento, los saberes, ¿no? Y entonces ustedes tienen unas colecciones preciosas, y yo tuve el honor de estar en una colección que se llama Geopoéticas, en el año 2016, tú lo mencionaste, y ahora esta colección, ¿no?, de narrativas de viaje en torno a la circunnavegación del orbe, que está potentísima, es muy interesante. Entonces, voy a hablar cortito, porque en realidad como ustedes, tengo ganas de conocer de esta edición, de estos 3 textos fundamentales, ¿no? Y quiero escuchar, más que hablar yo, escuchar al profesor Cañizares. Entonces, pero voy a partir comentándoles un poco, porque esta fue la invitación de Oriet, sobre un texto que se llama Los 500 años y la metáfora del estrecho. Es un texto que se publicó en Magallanes el año 2017 en preparación de la conmemoración de los 500 años, ¿no? Y es un texto que se me pidió a mí escribir, me lo pidió el Consejo, en ese entonces era Consejo de la Cultura, no Ministerio, y me lo pidió, me dio unas actas, ¿no?, de la comisión, ¿no?, de los 500 años, que fue una comisión que articuló una serie de reuniones, ¿no?, con diferentes alcaldes de la región de Magallanes, organizaciones comunitarias, indígenas, artistas, etc. Y se generaron unas actas de esas reuniones, y entonces el Consejo me pidió, por favor, escriba un manifiesto, ¿no?, un manifiesto porque salía en una de las actas también, escribir un manifiesto, ¿no?, una idea, ¿no?, hacer un manifiesto sobre la conmemoración de los 500 años. Y yo la verdad es que acepté la tarea con cierta haciéndole, ¿no?, una suerte de finta, porque me parecía que más que un manifiesto, ¿no?, que como lo dice el diccionario, ¿no?, una declaración pública de doctrina, ¿no?, de propósito, o sea, un texto que más bien más o menos cierra un horizonte, ¿no?, un manifiesto. A mí me interesaba abrirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Tomé esas ideas, ¿no?, y las trabajé y las transformé en preguntas, ¿no? Y trabajé el texto a partir de eso, ¿no? Y ese texto se publicó y se presentó aquí. Y es un texto que yo a estas alturas, quizás en ese momento también podría haberle puesto otro nombre, y podría haberse llamado Los 500 años, la metáfora del estrecho, ¿no? Y un experimento fallido, le pondría yo ahora, y con un signo de interrogación, ¿no? Porque es un texto de alguna manera experimental, ¿no?, y performático. ¿Qué quiero decir con eso? Que es experimental y performático. Es decir, que performa la serie de malentendidos en relación a este hecho, ¿no? Y uno de los grandes malentendidos tiene que ver con la palabra descubrimiento. Entonces voy a partir leyéndole algunas zonas. Yo les voy a ir leyendo así, de manera comentada, algunas zonas de este texto, y entonces ahí voy a ir comentando algunas de estas ideas, ¿no? Habría que recordar siempre, dice el texto, y ya estoy en el 4º párrafo, dice que disociar la palabra descubrimiento del paso de Magallanes por el estrecho. Lo que acontece en 1520 es, ya se ha dicho, un hito definitivo, ¿no? Pero decir que Magallanes descubrió el estrecho no solo es poner la mirada que viene de Europa en la génesis exclusiva de nuestro propio universo, sino borrar, una vez más, la mirada y los saberes de 500 generaciones anteriores de seres humanos que miraron y habitaron y siguen habitando los espacios de este estrecho, ¿no? Entonces, a partir de allí, que es la única
a ver, es lo único prescriptivo, la libertad prescriptiva que me tomo acercándome un poco a la idea de manifiesto, ¿no? Con este texto, claro, y prescriptivo en el sentido de, no de las posibles, eventuales, ¿no? No sé cuáles, pero eventuales resignificaciones que podría tener la palabra, sino cómo se usa de manera, digamos, hegemónica en el contexto de este viaje. Entonces, a partir de allí, ¿no? De ese, porque lo que hace es borronear, ¿no? Borrar definitivamente saberes, experiencias anteriores. ¿no? Entonces, lo que yo hago también en el texto es borronear, ¿no? por eso que es experimental. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Borroneo ciertos saberes blancos. ¿no? ¿Y qué es lo que...? Hay un fragmento del texto que muestra eso, ¿no? Déjenme buscarlo. Borroneo saberes blancos, es decir, cuando hablo aquí de... les leo este parrafito. Conocemos las coordenadas de ese viaje de hace casi 500 años, pero no tenemos el relato de las primeras personas que cruzaron el estrecho, ni de los que vieron las aguas llevándose el puente de tierra por el que habían atravesado, ¿no? Los pueblos indígenas que cruzaron hacia la Tierra del Fuego cuando estaba esta morrena, ¿no? Y después la morrena desapareció, ¿no? Entonces, ni de los que vieron las aguas llevándose el puente de tierra por el que habían atravesado, ni de los que fueron en busca de ese puente y vieron por primera vez el estrecho tal como lo vemos hoy, ¿no? O sea, no tenemos ese relato, pero aquello sucedió. Por Pigafetta tenemos el testimonio letrado del viaje ulterior, aunque tampoco tenemos el testimonio de los demás marineros. ¿Se fijan? Ahí estoy borroneando. Porque tampoco tenemos el testimonio de los demás marineros. ¿Cómo vivieron, y aquí un poco ambiguo, ¿no? ¿Cómo vivieron y sintieron esos hombres que venían en las naos los primeros destellos de estos parajes? ¿Cómo sonaron las expresiones de júbilo, las maneras de decir, su asombro y sus recuerdos en sus rudas lenguas cotidianas? Y esto es un poco ambiguo, porque en el fondo ahí también plantea la mirada letrada, pero ¿cómo sonó? ¿Cómo lo dijeron en sus lenguas populares estos viajeros que venían en los barcos? ¿Cómo sonó? ¿No? ¿Cómo sonaron las cubiertas cuando llegaron allí? Eso no está, ¿no? Ya. Pero entonces, ¿qué es lo que dice allí? Borroneé saberes blancos, porque entonces allí, yo digo, no está, ¿no? No está, sabemos de Pigafetta, pero no tenemos los otros. Claro, porque allí borro entonces Gines de Mafra, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día, los textos que tú estás editando, Oriet, ¿no? El de Maximiliano Trasilvano, Francisco Albo, Gines de Mafra, y las otras que hay, ¿no? Que son más breves, el Roteiro, el Pedro Giroé, ¿no? La carta, ¿no? Magallanes, el Cano, ¿no? Etcétera, ya. Entonces, los borroneo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que esperaba yo? Que ahí hubiese una discusión, ¿no? En ese sentido, ¿por qué no están estos textos? ¿Por qué no están si esos textos son relevantes? También ahí entonces también está el borroneo, porque efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Que en la discusión de este texto, nadie repara en eso, ¿no? Finalmente este texto quedó así como un gesto de intervención discursiva que no tuvo el nivel de discusión que a mí me hubiese gustado que hubiese tenido, ¿no? Entonces, eso habla mucho también del lugar del borroneo, ¿no? En nuestra aproximación a los diferentes momentos, ¿no? Momentos, textos, etcétera. Habla del borroneo como práctica, ¿no? Fundamental. ¿Y qué lugar tiene? ¿Qué lugar le damos? ¿Qué mirada tenemos frente a eso? ¿No? Y la verdad es que fue un experimento, por eso le pongo allí ahora como subtítulo experimento fallido, pero es realmente fallido lo que nos muestra, ¿no? Es interesante. Pero entonces, bueno, y tampoco estaban estos textos no circulan, Oriente, ¿no? Entonces también era una de las puestas en circulación. Bueno, estos textos, claro, no los tenemos porque efectivamente, ¿no? Lo de Transilvano, lo de Albo, lo de Mafra, no están. Y qué bueno que en este momento los estés publicando, son fundamentales, ¿no? Para mirar, entendemos que el más extenso y el más delirante, el más atractivo, el impacto que ha tenido, ¿no? Pigafetta, no sé, está en el discurso de García Márquez, ¿no? Lo tomas cuando
Shakespeare lee a Richard Eden y toma la referencia a ese Tebos, lo pone en La Tempestad, ¿no? Después Browning, Caliban a Ponce Tebos, o sea, empieza a articularse todo, ¿no? A partir de esa presencia de la Patagonia, o empieza a intercalarse, o a moverse, o a penetrar, ¿no? Digamos, en la literatura universal, etcétera, a partir de Pigafetta. Es muy interesante, pero lo que quería compartir con ustedes es esta zona de perplejidad. Este texto es un experimento, hay estamos en un momento muy complejo, lo conversábamos antes de partir, ¿no? La pandemia nos ha dado en esta conmemoración que se está articulando del viaje de Magallanes, nos ha dado una suerte como de escenificación finalmente muy parecida a la práctica del viaje mismo, ¿no? O sea, estamos encerrados, ¿no? Navegando a través de pantalla, ¿no? Con un peligro vital inminente, ¿no? Lleno de perplejidades, que no sabemos para dónde vamos. En fin, pareciera que la pandemia nos dio no solo la pandemia, y en esto, con el tono que ha adquirido, que le ha dado la pandemia a esto, ¿no? Estaba muy celebratorio aquí en Magallanes, ¿no? O sea, iban a venir hasta los reyes, ¿no? Con eso lo digo todo. Entonces, claro, ahora se suspendió todo, ¿no? Y eso le ha dado un carácter mucho más reflexivo, que es el que tiene que tener esta instancia, ¿no? O sea, un carácter mucho más reflexivo, incluso desde lo que está pasando en Chile, ¿no? Desde lo que pasó con posterioridad ha pasado desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. O sea, no estamos para celebrar cuestiones, ¿no? Estamos para pensarlas, ¿no? Y yo lo que celebro, ¿no? Ya yo quiero cortar aquí porque he hablado suficiente. Iba a leer otros fragmentitos, pero no es necesario. Lo que celebro es que estos textos, además, ¿no? Nos permiten tener más elementos para discutir, más miradas sobre el hecho, ¿no? Algunas que son bien relevantes y que han sido también borroneadas por la producción de este tipo de textos, etcétera, que tú estás aquí, que estás entregando a los lectores, me parece fundamental. Así que me callo suficiente, yo ya hablé demasiado y dejo con ustedes a Jorge con mucha alegría y muy honrado. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias, Oriet, por la invitación. Bueno, yo lo que quiero hacer aquí es brevemente presentar los textos y presentar por qué pienso que son importantes y qué es lo que generan eventualmente alrededor de tres ideas. Uno es la modernidad científica, en el sentido del rol de gente en expediciones como las de Magallanes, en la creación de un sistema de recolección de información que generan mapas globales. La definición de este espacio, que sería el Estrecho de Magallanes, alrededor de textos como el de Maximiliano Travistano, una concepción no tanto nacional, sino una concepción de América como un espacio a atravesar como parte de Asia, como parte de las Indias, y como después eventualmente hay una redefinición del espacio de pensar las Indias como orientales, occidentales como una sola unidad, a una definición de América, ¿no? Que la ha trabajado bastante bien Ricardo Padrón recientemente, y cómo estos espacios poco poblado, es decir, su etnografía o su texto no es un texto etnográfico esencialmente para Patagonia, es un texto más bien como el de Mafre también, de conflicto dentro de la expedición, de una cantidad de tensión entre españoles y portugueses, de rebeliones que llevan últimamente al regreso de una nave y a la pérdida de otras. Y toda la parte etnográfica queda únicamente para el Pacífico, queda para Cebú, queda para las islas de
de clavo, ¿no? De especies, etcétera, que la parte de Travistano, la parte etnográfica de lo que sería Patagonia es realmente muy escasa, es una referencia a una familia de gigantes creando eventualmente los tropos de los gigantes patagones, pero no hay más. Es extraordinariamente escasa la descripción de individuos que tanto Mafre como Travistano inauguran en las narrativas sobre el estrecho. Entonces, lo que quiero es presentarles, quisiera compartir screen, pero no puedo. Me dice que yo he sido inhabilitado, tienen que hacerme parte del host para poder compartir imágenes. Alguien que tenga control sobre el sistema, Marcela quizás, que me permitan compartir imágenes. ¿Hay forma de hacerlo? Estamos preguntando vía... No puedo compartir. Dice host disable participant screen sharing. Me gustaría compartir imágenes. ¿Quién está en control de esto? Marcela, a ver. ¿Marcela? Ahora sí, perfecto. Mil gracias. Bien. Ya, ahora sí. Miren, este es el documento original de donde viene la edición de Francisco Albo. Es el derrotero de los viajes de Francisco de Magallanes por uno de sus pilotos. Y este derrotero, que es el que ustedes editaron, de Francisco Albo, es muy peculiar. Bueno, no es peculiar, es típico del periodo, realmente no es peculiar, pero es simplemente una sucesión interminable de medidas, de mediciones, ¿no? De mediciones de latitud, de mediciones de longitud, de mediciones de brazas, de leguas de profundidad, leguas de distancia, etcétera, etcétera. Es decir, es una medición diaria de latitudes y longitudes que eventualmente permiten en 1523 a los cosmógrafos de la casa de contratación en España hacer este tipo de mapas. Es decir, este tipo de mapas están basados en la observación detallada de gente como Francisco de Albo o Francisco Albo, que permiten representaciones gráficas del estrecho que son muy detalladas y bastante precisas, ¿no? En 1523 ya la casa de contratación es capaz de describir en bastante detalle la naturaleza del estrecho. Este es un estrecho visto desde donde el sur está en el norte y el norte está en el sur. Lo llamativo de eso es la naturaleza de la cartografía de este periodo, que está basada en gente como Francisco Albó. Francisco Albó, como parte de la expedición de Magallanes, participa en la creación colectiva, un esfuerzo colectivo de recolección de datos, de recolección de información para crear las cartografías de la casa de contratación, que son como el mapa de Nuño García Toreno, que ahora está en Turín, pero que es parte de estos planos mapa mundis de la casa de contratación, que son esfuerzos colectivos de varios pilotos, de capitanes, etcétera, que acumulan esta información en estos centros de cálculo, como son Sevilla, que permiten la creación de estos mapas. Estos mapas vienen de prácticas instrumentales de recolección de información que son generalizadas, que hacen todos los pilotos y todos los capitanes de navíos, que lo hicieron en la expedición de Magallanes y lo hacen en todas las múltiples expediciones basadas en contratos, capitulaciones,
de cientos de expediciones. La gran mayoría de ellas fallidas, la gran mayoría de ellas fracasan, pero acumulan esta información que eventualmente regresa como papeleo a la casa de contratación, a los padrones de la casa, a los padrones de los cosmógrafos y de los pilotos reales, que se convierten en formas de recolección de datos, como los que aquí Medina nos representa en esta edición de su regimiento de navegación en Sevilla de 1563. Es decir, este es Humboldt antes que Humboldt. Es decir, una serie de procedimientos de recolección de datos a partir de instrumentación que después se convierten en síntesis gráficas que nosotros llamamos mapamundis. Por ejemplo, Pedro de Medina nos educa al piloto como Albó, de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, recolección de datos alrededor de 5 tipos de instrumentos que son rosas de navegación, están basadas en lo que ustedes ven aquí, es decir, en la identificación de los diferentes tipos de vientos en la región, rosas de vientos. Hay que describir los diferentes vientos, la dirección de los diferentes vientos y encontrar centros alrededor de los cuales describir esas diferentes direcciones de vientos, que es lo que hace el mapa de Nuño García Toreno de 1523 para el Estrecho de Magallanes. Después viene el cálculo de la latitud, que tiene que ver con la altura del sol durante el día, y para eso se tienen estos diferentes instrumentos de observación de los pilotos, o lo que se llamaría el cross staff, la altura de las diferentes estrellas durante la noche, también para calcular latitud, no longitud. El cuarto instrumento de medida para crear este tipo de mapas y para crear esta documentación basada en números es el uso del compás magnético, el norte real o norte falso, con este tipo de instrumento que es el compás. El compás permite hacer cálculos de longitud a los pilotos, que es lo que Arbó también hace usando este tipo de instrumentos. Y por último, las fases de la luna, que sería la quinta forma de instrumentación o cálculo que usa gente como Arbó en su descripción del itinerario de Magallanes, para darnos este tipo de resultados, mapas globales, mapas de nuevos territorios, en este caso un nuevo hemisferio, un nuevo continente que va surgiendo entre el Atlántico y el Mar del Sur, lo que sería el Pacífico. Pero el resultado es una gráfica que viene de la colección de este tipo de información. Después, eso sería Arbó, y esa sería la relevancia de un texto como el de él para nosotros ahora, ¿no? Para explorar qué es lo que significó ese texto en su periodo y qué es lo que suscitó, qué es lo que llegó a generar, ¿no? Como parte de toda una colectividad de centros de cálculos, de otros pilotos, de textos impresos en donde se enseña a pilotos como Arbó a generar este tipo de documentación. Y después está el texto de Travistano. El texto de Travistano es un típico texto humanista, ¿no? De un individuo educado en el Renacimiento para reportar la información que viene de los que sobreviven la expedición de Magallanes. Travistano ya en 1522, 23 hace que este texto, que toda esta información de testigos empiece a circular impresa, pero él tiene que hacer una síntesis,
de la evidencia que proveen los sobrevivientes, ¿no? Los sobrevivientes de la nave Victoria, y él hace una síntesis que tiene varias peculiaridades. La síntesis de Travis tiene, en mi opinión, varias peculiaridades. Una de ellas es la descripción de la expedición en Río de la Plata y de Río de la Plata hacia el sur, que es la búsqueda del estrecho, la búsqueda de entradas que les permitan a ellos explorar no solo ríos, sino la posibilidad de que esos ríos sean realmente estrechos. Y entonces viene la narrativa de cómo van buscando el estrecho, y en la búsqueda del estrecho, las tensiones que se generan entre portugueses y españoles, que llevan a que Magallanes, a varios, por ejemplo, varios esfuerzos por tomar la flota, eliminar a los portugueses y poner en control de la flota a pilotos españoles, que Magallanes logra identificar y logra eliminar. Pero en el proceso se pierden 2, 3 de las 5 naves, ¿no? Una que regresa a España, una que encalla y tiene que ser rescatada, por lo menos los contenidos de esa nave. Pero en el proceso lo que sucede es que se pierden naves, pero también se identifica la naturaleza del conflicto entre los diferentes miembros de esta expedición, ¿no? Que están divididos entre españoles y portugueses con claridad. Lo que hace Travistano en esta descripción es no solo describir la política interna y las tensiones de los diferentes navíos, sino también describirnos la naturaleza de esa región, en donde lo que llama la atención es que Travistano y los diferentes miembros de la expedición tienen poco que decirnos sobre la población local. Nos describen individuos, una sola familia que ellos buscan cooptar, encuentran y buscan alimentación de esa familia, ¿no? Esa familia está cubierta de pieles, esa familia es descrita como individuos muy altos y que genera ya desde ese momento este tipo de narrativa sobre el sur, ¿no? No solo es el estrecho, sino es la madre que alimenta al hijo con un ave, es el gigante cubierto con pieles, es la presencia de moluscos como fuente fundamental de alimentación y de pingüinos, grandes aves. Este es el legado de Travistano, en mi opinión. No solo la descripción de la expedición en esa región, sino la descripción de la etnografía de esa región, que es una etnografía muy diferente a la que él va a describir en el Pacífico, donde su humanismo se refleja, donde hay toda una reflexión sobre la edad de oro, propiedad, autoridad, etcétera, etcétera. Toda esa reflexión del humanismo sobre sociedades no europeas, ¿no? De la isla de Ladrones, por ejemplo, o de Cebú y los reyes de Cebú y de Borneo y de las islas de especies, no existe para el caso de lo que después se convierte en Chile o Patagonia, para el caso de Travistano, sino lo que existe es la creación de una serie de tropos sobre la población del sur, ¿no? Gigantes, familias pequeñas, madres que alimentan a hijos con aves y pare de contar. El tercer gran elemento que me gustaría discutir, que viene tanto de Mafre como de Travistano y del otro texto también, del piloto, es la incorporación de América, o la incorporación de lo que parecería ser una isla que viene de Asia, en un contexto de las Indias, ¿no? En 1529, Diego de Rivero, también el piloto mayor encargado de los padrones y de los cálculos, de los centros de cálculos en la casa de contratación para la creación de estos mapas globales, nos presenta un mundo donde América es simplemente parte
de un mar muchísimo más grande que no solo el Atlántico, sino el Pacífico, y donde el objeto es llegar a Asia. El objeto es Asia, ¿no? El estrecho se convierte simplemente en un trayecto que permite a los mercaderos europeos transitar a través de este obstáculo, que es una isla, que es una península probablemente de Asia, para llegar a las islas de las especies. Bueno, esto se ve claramente en el texto de Pigafetta, el que tenemos su preocupación fundamental sobre lo que pasa en las islas de especies, en lo que llaman Maluco. Pero tenemos también la preocupación y desde un principio de gente como Cortés, que lo que busca es su tránsito por México para llegar al Mar del Sur y para llegar últimamente a Asia y para llegar últimamente a las islas de las especies, ¿no? Sabemos que Cortés él mismo organiza expediciones mientras está tratando de derrotar Tenochtitlan para llegar a través de Acapulco a las islas de las especies. Y Cortés él mismo se encarga de todo lo que es expediciones y mapeo del Mar del Sur, ¿no? En el Mar del Sur él crea mapas, por ejemplo, de la península de California, describe California y lo que sería Sonora y Sinaloa, porque él está más interesado en América como un centro de tránsito que en América como un continente en sí mismo. Un centro de tránsito hacia Asia. Ese centro de tránsito hacia Asia va a ser el que organice las expediciones, por ejemplo, de Coronado, que es una expedición realmente organizada al norte para buscar China, un pasaje a China, a través de la idea de que América es una península. Es la expedición también de Soto, que mira a la Florida como una continuidad, una expansión, una península de China o Asia. Es esta idea de América que perdura hasta los 1540s, 1550s, como una extensión de Asia y como un pasaje hacia Asia, no un continente en sí mismo que debe ser considerado como tal e inventado como tal, que es parte de los trabajos de Ricardo Padrón, el reciente libro de Ricardo Padrón. Y yo creo que con eso termino. Esa sería la relevancia, en mi opinión, de los textos que acaban de publicar y el contexto en el que esos textos se publican y lo que suscitan en relación a concepciones sobre mapas, modernidad, ciencia, pero también concepciones espaciales, ¿no? La expedición de Magallanes no es una expedición sobre Chile, no es una expedición para celebrar Chile y su control sobre el estrecho, es una expedición que refleja las necesidades mercantiles de mercaderes portugueses y españoles que buscan usar el Atlántico y cruzar esta península, esta gran isla que es América, hacia Asia. No hay mayor interés por América como un hemisferio en sí mismo que tiene que ser descrito en sí mismo. Y en el caso de Chile únicamente eso pasa con Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia es el primero que empieza a pensar el estrecho en relación a Chile, no de la forma en que lo hace Albor, lo hace Mafre, lo hace Transilvano, como parte de un obstáculo que hay que cruzar para llegar a Asia. Eso. Gracias. Con esto termino. Sí, muy bien. Nos quedan 10 minutos. ¿Cuánto, Marcela? Para abrir, en este momento abrimos la tribuna, digamos, las preguntas para los invitados. ¿Orie? Sí, sí. Mira, no tenemos preguntas por el momento. No sé si van a seguir un momento más.
Podemos seguir conversando entre los tres, sí, sobre lo dicho, en caso de que alguien quiera. Tenemos 5 minutos más. Ya. Ay, poquísimo tiempo. Bueno, en realidad yo creo que hay muchas preguntas, en particular cada texto de esta trilogía en el fondo nos genera preguntas particulares. Estaba pensando en Transilvano, en esta noticia que da la vuelta, que da en el fondo que se conoce este viaje en Europa, y es tan interesante el tema del viaje en sí que genera 3 ediciones consecutivas el año 23, y que es la primera noticia que se tiene sobre este viaje en Europa. También lo que me llama la atención, ya que es Transilvano, lo que me llama la atención es cómo él va desmontando de alguna manera la lectura de los clásicos, esta imaginería de dónde sale la canela, la cartografía de Ptolomeo. En realidad la recursividad y la intertextualidad que Transilvano tiene como buen hombre romántico, de poner en discusión lo que se tenía establecido por los marcos de la antigüedad sobre este nuevo mundo. Y dándole la atribución a este viaje de los castellanos y portugueses, de que hay realmente un desmantelamiento de esta idea. La canela surge de un árbol, la corteza. En realidad, todos estos imaginarios se van desmontando en la misma escritura que hace Transilvano sobre el viaje. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, lo mismo que algo, como bien dice usted, profesor, el tema de este derroteiro tan experimentado, de este hombre que va haciendo esta cosa todos los días, esta metodología, en el fondo es una metodología científica de observación y registro sobre las costas, observando al mediodía donde el sol está más alto, dice, en el cenit, ahí hace las observaciones astronómicas. Y que nos da este registro, y que a partir de ello uno puede levantar toda esta escuela que usted está señalando de la cosmografía, y cómo estos pilotos eran en el fondo instrumentos de esta monarquía y medios para llevar todos esos discursos ya llevar a cabo estas instrucciones monárquicas para llevar este tipo de documentación y no otra. Bueno, Mafra también, o sea, los tres tienen sus registros y sus complementariedades con respecto a esta navegación que son interesantes de considerar. Eso es lo que yo puedo decir así como dejando para ver si es que hay alguna otra pregunta, y si Cristian también tiene alguna pregunta para el profesor Jorge. Sí, a mí me encantó la exposición, ¿no? Además, los ejes, los mapas, estuvo muy interesante. ¿Cómo dialogan, y esa es una pregunta al profesor, cómo dialogan estos textos con Pigafetta? ¿Cómo los ve en ese contexto? Bueno, la pregunta un poco se responde por la presentación misma, ¿no? O sea, digamos, de las especificidades de cada texto, pero si los hacemos en un piponeo así, ¿cómo podríamos sintetizar la relación que tienen con Pigafetta? Sí, interesante. Bueno, yo no creo que están en diálogo, pero son parte de una cultura común, ¿no? Donde en el caso de Travistano y Pigafetta el objetivo es cruzar este obstáculo para llegar a las islas de especies, que es el objetivo último, lo que se busca últimamente, ¿no? Y parte de este conflicto portugués, español, de determinar la línea de Tordesillas en el otro lado de Asia, de donde cae, cómo medirla, el problema de la longitud, no solo en un lado del globo, es decir, que parte de Brasil corresponde
a Portugal, pero que parte de Asia corresponde a España. Y ese es el objetivo, esa es la razón de ser de la expedición en un principio. Me parece que Travistano es mucho más, como dijo Orete, mucho más interesado en problemas del Renacimiento, sobre la autoridad de los clásicos, la verdad sobre la esfera de Sacrobosco, la naturaleza de los mapas de Ptolomeo, ese tipo de cosas, ¿no? El engaño, bueno, no el engaño, los modernos como mucho más avanzados que los antiguos en cuanto al conocimiento de la Tierra y de la física de la Tierra, en el sentido de la naturaleza de la esfera, de los elementos, tierra, agua, mar y fuego, cómo funciona el Pacífico, etcétera, etcétera. Yo creo que Travistano es parte ya de una tradición muy bien establecida que data de la invasión de los mongoles a Euroasia, que permite a los europeos tener un conocimiento mucho más detallado del globo en Asia, de saber de dónde vienen las especies, saber que las especies no están en el paraíso terrenal, que están localizadas no necesariamente en India, sino están localizadas en lo que nosotros llamamos Indonesia o Southeast Asia, que se producen en islas, que se producen en plantaciones, que no son objetos maravillosos, que se encuentran en cantidades minúsculas, que cruzan ríos, ¿no? Sino que se producen en plantaciones, en economías de escala, que el objetivo del mercader es abolir a todos estos mediadores que van moviendo la mercancía desde Borneo hasta India, y de India a Armenia, y de Armenia a Siria, y de Siria a Egipto, y de Egipto a Venecia, sino que se trata de llegar directamente a la fuente, y que ahí viene la riqueza, que la riqueza no viene de la escasez y de la extraordinaria rareza de un objeto, sino viene de saber localizar ese objeto en un mapa real, y saber evadir a toda esa cadena de mercaderes que lo encarecen. Y es el objetivo últimamente de los portugueses, bueno, primero de los italianos, genoveses, venecianos, evitar toda esta red de intermediarios, que en el caso de los italianos tienen que hacerlo a través de los otomanos y a través de sus mercados en lo que sería Hormuz, etcétera, etcétera. Pero que los portugueses lo eliminan al llegar directamente a Goa. Y por eso los españoles buscan hacer lo mismo, y en el proceso pues llegan a Filipinas, que es creo que la intervención más importante geopolítica de Magallanes es la entrada a Cebú y el establecimiento de lo que después se convertiría en Filipinas, ¿no? Un territorio de Felipe, como alternativa a Macao, a Goa, a Japón, que pasan a ser de cierta forma territorialidades, o Malaca también, que pasan a ser territorialidades portuguesas. Eso es Travistano. Travistano es una visión global, una visión de renacimiento global, donde América es simplemente un territorio en el intermedio que permitiría conectar a Europa con Asia. Después vendrán la definición de América como un territorio, la invención de América como un espacio independiente, separado de Asia, que será la invención de gente como Gómara, ¿no? De gente como Oviedo, etcétera, gente que está interesada en la descripción de la conquista de América como algo diferente a Asia y como un espacio independiente del asiático. Dice que estamos ya para cerrar. Yo creo que, Cristian, vamos a tener que generar un gran congreso para el próximo año con la Universidad de Magallanes,
la UMAG y poder tener un espacio de discusión pleno y para poder que nos acompañe nuevamente el profesor Jorge Cañizares y ver otras posibilidades más con mucho más tiempo. Sí, yo me comprometo desde ya a hacer la invitación para el próximo año. Ya, sí. Ahora que podemos hacerlo así también virtual, ojalá pudiéramos retomar las cosas presenciales y el segundo semestre del próximo año hacer algo aquí en Magallanes. Pensemos en esas posibilidades, para nosotros sería... Pensémoslo, vinculémonos y generemos esa instancia tan necesaria para poder explayarnos y poder desarrollar mucho más acabados estos temas. Les doy las gracias, disculpen por el tiempo, profesor Cañizares, un agrado, un honor